La gran mayoría de artistas o de personas dedicadas a la industria del entretenimiento nos hemos visto enfrentadas en algún momento de nuestras vidas a situaciones muy complicadas como por ejemplo el tener un sueño pero no saber cómo dedicarnos a él. El sentir incluso en ocasiones que tenemos algo que nos limita pero no sabemos cómo quitarlo del camino. O tenemos un sueño muy claro pero no tenemos el dinero para cumplirlo. O tenemos varias pasiones y no sabemos a cuál dedicarnos. O no sabemos si de pronto vivir de ese sueño es posible o no. Esta y muchas situaciones más hemos vivido los que nos dedicamos a esta industria. Y por eso esta entrevista me parece tan interesante. Me invitaron a conocer a Ricardo Eiris y a hablar con él. Y tengo que ser muy honesta. Al principio no sabía con qué me iba a encontrar. Incluso estaba un poco reacia al tema. No creía mucho en esto. Cuando me invitaron, pedí que por favor me dejaran abordarlo desde el tema de los artistas, porque este conferencista español que creó el método Integra habla de la vida en general. Es primera vez que lo aborda desde el lado de los artistas, desde el lado del entretenimiento. Y tengo que confesar que después de hablar con él, después de conocer de cerca el método, después de asistir a conferencias e informarme y estudiar bien de qué se trata, entendí y lo vivencié. Lo sentí. Efectivamente, las respuestas están entre nosotros. Las respuestas están en nosotros mismos. Nuestro subconsciente tiene todas las respuestas que estamos buscando. Lo importante es saber conectar con él para que así lo escuchemos y lo entendamos. Es ese diablito o angelito que nos habla al oído. Es esas famosas corazonadas. Es esa intuición. Ese es el subconsciente. Pero que sea Ricardo el que nos cuente esto. Yo soy Anita Fernández y bienvenido o bienvenida a Anita en Sintonía. Vamos a empezar por el principio. Cuando Jessy me invitó a este espacio, te cuento que al principio yo dije, ¿cómo voy a enfocar esta entrevista si el tema del que yo hablo es música, arte, telenovelas, mejor dicho, entretenimiento, y me enfoco mucho en los artistas? Pero después empecé a recordar que los artistas pasamos por muchos procesos en los que necesitamos apoyo y reprogramación para entender nuestros sueños y cómo trabajar en ellos. Así que quiero que primero nos cuentes un poco sobre ti, sobre tu método Integra, que ya vamos a conocer, y después profundizamos en el tema artístico. Pues, ¿qué quieres que te diga de mí? Soy una persona inquieta, una persona que desde hace unos cuantos años elegí una profesión como muy distinta, la profesión de ser feliz, y que eso me llevó a conocer el mundo de la mente, del subconsciente, y de cómo podemos reprogramar realmente nuestro subconsciente de una forma fácil, de una forma rápida, para cambiar aquellas cosas de nosotros mismos que no nos gustan. Y obviamente el mundo del arte pues, es un mundo muy especial, donde la mente juega un papel fundamental para que realmente se pueda dar lo mejor de uno mismo en el momento en el que estás haciendo esa interpretación o en el que estás plasmando esa obra que quieres plasmar, ¿no? Entonces, en ese camino que me llevó a conocer el mundo de la mente, del subconsciente, acabé desarrollando Método Integra. Método Integra, que es una metodología de transformación, un lenguaje de programación para el subconsciente, que nos permite de forma fácil, de forma rápida y sin sufrir, hacer transformaciones profundas y duraderas en las personas. Okay. Tú acabas de mencionar todo el tema del subconsciente. Antes de profundizar un poquito ahí, ¿en dónde crees que está la creatividad? ¿En el subconsciente o en el consciente? Está en el subconsciente, sin lugar a dudas. ¿Cómo podemos entender esta diferencia entre subconsciente y consciente de una forma sencilla? Mira, piensa que la mente consciente es aquello que pasa por el pensamiento. Única y exclusivamente aquello que nosotros estamos pensando es lo que estamos controlando a través de nuestra mente consciente. Nuestra mente subconsciente es la que decide, elige, ejecuta todo aquello que nosotros no estamos pensando. Si nosotros conectamos con una emoción, no es nuestra mente consciente la que está interpretando, lo que está conectando, sino que es nuestro subconsciente el que nos lleva a conectar con esa respuesta emocional. Si nosotros tenemos una respuesta en un momento de concreto delante de cualquier circunstancia que encontramos en el camino, no lo pensamos previamente, sino que actuamos, ¿no? Respondemos sin pensar. Entonces, la creatividad, como bien decías, es algo que emana de nuestro subconsciente. De hecho, hay estudios que muestran cómo cuando aparecen las ideas, esas ideas creativas, a nivel cerebral, baja la frecuencia cerebral en un momento y después vuelve a subir. Es decir, donde captamos la idea es cuando nuestra frecuencia cerebral baja a niveles alfa, ¿no? Entonces, nuestro subconsciente funciona en todos los niveles y tenemos acceso a él
a través de todos los niveles de frecuencia cerebral, pero cuando nosotros estamos programados para conectar con esa creatividad, con ese dar lo mejor de nosotros mismos, con ese pues tener una apertura y una visión en nuestra mente, entonces se da, y se da de forma espontánea, ¿no? Se da porque estamos programados para ello. Y tú mencionaste algo muy interesante, son las emociones. No sé si de pronto has tenido la oportunidad de escuchar del Ikigai. Sí, claro. Yo leía sobre el Ikigai y me conectaba mucho con que nosotros de cierta forma ya sabemos qué es lo que nos apasiona, lo que nos gusta en la vida, pero a veces reconocerlo es muy difícil. Y entonces llega el momento de elegir una profesión y no sé si a ti te pasa y en otros países, o sea, tanto como aquí, pero para los papás una profesión segura es la que te da un diploma universitario. Entonces primero estudian cualquier otra cosa y ya después te dedicas al arte. No te imaginas, yo estudié comunicación social, soy graduada, la cantidad de compañeros míos que estaban ahí por un diploma, me incluyo, pero realmente querían era ser artistas. Ajá. ¿Qué piensas tú sobre la búsqueda de las pasiones y dedicarse a ellas? ¿Es fácil, es difícil? ¿Hay que hacer una reprogramación en todos los casos? ¿Cómo funciona? Hombre, estamos muy programados para no buscar eso, sino para encajar en la sociedad, ¿no? Para ser una pieza de un engranaje en un sistema que es el que tenemos actualmente. Y eso nos aleja muchas veces realmente de conectar con nosotros mismos, ¿no? De mirar hacia adentro y de poder darnos o entregarnos a aquello que nos place, a aquello que nos hace disfrutar plenamente y que nos hace dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Mira o pregunta en la universidad a los estudiantes y la gran mayoría estudian porque hay una salida profesional, porque les permitirá ganar dinero, porque la familia les ha dicho que tienen que hacer esto, porque había dentro de la familia pues profesionales de ese ámbito y ellos simplemente siguen sus pasos. Hay muy pocos que hayan elegido lo que estudian o a lo que se dedican por pasión, porque realmente les permite sacar lo mejor de ellos mismos y disfrutar haciendo lo que hacen. Y la clave está en eso, ¿no? La clave está en encontrar pues, nuestros talentos, encontrar aquello en lo que realmente somos buenos, aquello en lo que realmente disfrutamos y eso está totalmente alineado con nuestra misión de vida. Entonces, cuando conectamos con eso, cuando nos permitimos realmente dar lo mejor de nosotros mismos y disfrutarlo, es cuando alcanzamos todas las metas importantes en vivir. ¿Y qué consejo le puedes dar tú a todos esos artistas o las personas que pertenecen al gremio para que realmente se lancen? Porque es que nos encuentra con prejuicios o con como obstáculos que uno mismo se pone de no tengo contactos, no tengo el dinero, no tengo patrocinadores, no tengo. Y es cierto, es una industria costosa, pues te puedo decir, yo quiero tener un programa digital gigante, pero el dinero quizás no está. Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Pues son nuestras propias creencias las que nos llevan a vivir de esa manera. Las circunstancias son las mismas para todos. Es decir, en el mundo exterior nos encontramos un terreno de juego con unas normas, con unas reglas, con otros jugadores que hay ahí. Pero somos nosotros los que interpretamos cuál es la respuesta que nosotros tenemos que dar, ¿no? Y delante de esas circunstancias hay quien se viene arriba y se crece y da lo mejor de sí mismo y lo lucha hasta que lo consigue, y hay otros que dicen, uy, qué difícil es y no lo lucho, no lo intento siquiera y renuncio, y aunque haya estudiado, tengo una hija que ha estudiado interpretación y me dice, la gran mayoría de mis compañeros han estudiado la carrera y en mente lo que tenían es que cuando acaben no van a ser actores, no van a ser actrices, sino que van a pues, dedicarse a otras cosas, ¿no? Es decir, que la forma de ganar dinero en la vida va a ser a través de ser pues, dependientes en una tienda o en un bar o hacer cualquier otra cosa. Dice, yo no lo entiendo, claro, porque ya está programada para conseguirlo, ¿no? Para dar lo mejor de sí mismo. Entonces, la clave está en cómo estamos programados, en las creencias que tenemos, en las creencias de que si somos capaces o no somos capaces, en las creencias que están detrás de la autoestima que nosotros tenemos, de la confianza y la seguridad que tenemos en nosotros mismos. El mejor consejo, ¿cuál es? Que miren hacia adentro, que descubran que realmente la clave de todo esto está en su subconsciente, en la programación que tiene su mente subconsciente, y que se reprogramen. Es decir, que realmente cambien la programación para estar alineada con lo que quieren en cada momento en la vida. Y si quieres conseguir realmente triunfar en el arte o en el ámbito en el que estés, tienes que creértelo. Es decir, tienes que tener las creencias de las que te lleven a merecerlo, a tener la determinación, a darte el permiso de lograrlo, a avanzar con toda la fuerza y con toda la visión que sea necesaria y a disfrutar del proceso.
Eso es interesante, sabes que me hiciste recordar algo que me pasaba anoche y creo que aquí está la importancia de contar con un profesional para hacerlo porque uno cree que puede, pero no. Justo ayer, mira las vueltas de la vida. O no sé si es coincidencia o mi subconsciente actuando, ya tú lo dirás. Me encontré últimamente me ha estado saliendo mucho en TikTok una persona que habla del subconsciente y de reprogramarnos. Ayer me lo encuentro en YouTube, nunca me había salido. Y decía precisamente que nosotros le tenemos que dar órdenes a nuestro cerebro. Que tenemos que decirle, por ejemplo, estoy en una confusión, me está pasando en este momento, no sé si irme para un lugar u otro de viaje. Y le ordené, desde lo que creí que estaba haciendo, a mi cerebro que me diera la solución a mi problema. Claro, sé cómo hacerlo. Y creo que él está más despistado que yo, entonces ninguno llegó a la solución. Es importante que nosotros contemos, o en este caso tú como profesional, cómo apoyas estos procesos para que nosotros realmente conectemos con esa vocecita que tenemos adentro. A ver, nuestro subconsciente recibe las órdenes por múltiples caminos y nosotros podemos decirle que nos dé esa respuesta que buscamos pues a través de cosas que nos encontremos por el camino. Es decir, le podemos decir, no, dame pistas, ponme adelante evidencias de por dónde tengo que ir. En el fondo no es que te las va a poner, sino que va a permitir que a nivel consciente pongas tu atención en esos mensajes que están ahí. Y los mensajes están por todas partes. Entonces, si tú le dices a tu subconsciente, ya sea a través de eso, de simplemente pensar, no, por favor, dame indicaciones, no, muéstramelo, te lo va a mostrar. Otra cosa es hacerlo incluso más fácil, que es programarte, ¿no? Grabarte una serie de creencias que te permitan, pues, rápida y fácilmente encontrar el camino óptimo para lo que tú estás buscando. Entonces, de esa manera no solamente lo vas a leer porque lo estás viendo fuera, sino que inconscientemente vas a estar poniendo los pensamientos que te lleven a encontrar esa clave, esa solución, ese camino. Te pregunto una cosa, ya que mencionas esto, va de la mano. Ahora hay un tema que está en mucho furor y son las constelaciones familiares, que nos llevan como al origen pues de ciertas problemáticas de conectarnos con nosotros. ¿Podríamos conectar de cierta forma ese tema con lo que estamos hablando de reprogramación? Son cosas muy distintas, son procesos que necesitamos los dos en nuestra vida. Son cosas totalmente distintas. O sea, una cosa es ir al origen, a buscar el origen del problema, del conflicto, y a través de conocer el origen, pues incluso amplificarlo para intentar solucionarlo. Y otra cosa es lo que yo hago, el método Integra, que es ir al subconsciente directamente y preguntarle cuáles son las memorias que aquí ahora me están limitando para vivir en lo que yo quiero vivir, ¿no? Para vivir de la forma en la que yo quiero vivir. Es para hacer un símil muy fácil, ¿no? Y muy rápido. Si tú tienes una herida, pues esa herida lo que tienes que hacer es curarla, ¿no? Es ponerle algún producto, algo que permita pues quitar la infección que pudiera haber ahí o evitar que se produzca una infección y permitir que el tiempo cure, a través de la propia regeneración celular, cure esto. Bien, ¿qué pasa si no la curamos y qué pasa si nos ponemos a rascar en ella de vez en cuando? Esa herida va a tardar mucho en curarse, ¿no? Sí. Pues nosotros lo que hacemos es eso, curarla, quitar las memorias que se han quedado ahí, si se ha quedado algo de suciedad ahí, y permitir que se cure esa herida, pues haciendo una serie de procesos que directamente eliminamos de forma fácil y de forma rápida todo lo que estaba asociado a esa herida, ¿no? A través de el camino de las constelaciones no se hace eso, se hace lo contrario. Entonces, por eso son caminos totalmente distintos que nosotros, por supuesto, que no seguimos. Okay. Y precisamente creo que hay algo muy importante, es tumbar todos esos mitos o prejuicios que hay en torno a. En estos días conversaba con una amiga que es muy creyente y me decía, no, es que ahora resultan muchas cosas que van a encontrar la religión, todo tiene que ser como nacimos, ir gracias a Dios nos llama. Muchos prejuicios, y por eso me gustaría que hablemos de esto, y es, hay un camino, ya cada quien decidirá si es bueno o no, y es por ejemplo la lectura del tarot. Entonces con el tarot lo que dicen es que te estás conectando con lo que tú eres en realidad, con lo que las otras fuerzas pues como que te están llevando a eso o no. ¿Tú crees que eso puede apoyar este tipo de formaciones o reprogramarse, o son cosas también muy distintas que no tienen nada que ver las unas con las otras y lo recomiendas o no? No, son cosas también muy distintas. O sea, a través del tarot tú puedes llegar a obtener una determinada información, pero eso no te transforma. Es decir, el conocimiento, el obtener información al respecto, ya sea del origen o ya sea de hacia dónde vas,
en realidad no te está generando ninguna transformación. Sí que puede llevarte a interiorizar una serie de creencias para que pues, esas creencias te ayuden a avanzar en esa dirección que te está saliendo en la información del tarot. Pero para nada es la reprogramación que te llevará realmente a liberarte interiormente. Y esas creencias las adquieres tanto en positivo como en negativo. Y si lo que te dice el tarot es negativo, tú te estás programando para eso. Sí. Pero si te lo que te dice Me va a pasar algo malo, entonces ya estoy preparada para claro, tú imagínate que te leen el tarot y dicen no, que durante este año no vas a tener ningún éxito profesional. ¿Qué te estás interiorizando a nivel de creencias? Que no vas a conseguir nada. Igual que si vas al médico y te dice que tiene usted una enfermedad terminal y en 3 meses se va a morir. ¿Qué estás programando en tu subconsciente? Eso va a pasar. Pues que te mueres, ¿no? Entonces nosotros esos caminos en los que realmente no tenemos el control de la programación que interiorizamos, pues no deberíamos utilizarlo. Yo no lo recomiendo. Es verdad. Mira que cuando vías estos procesos y he conocido a muchos artistas, me incluyo en esta fórmula. Yo hace muchos años sufro, por ejemplo, de disautonomía. No sé si has oído qué es la disautonomía, pero en resumen yo digo que es mi mejor amiga desde hace 15 años, porque es la que me activa como una alarma cuando estoy haciendo algo que no me gusta. Me empiezo a descomponer, me da lo que yo digo la moridera, me desmayo, se me baja la presión, me da todo. Cuando estoy haciendo algo que me hace feliz, yo estoy perfecta. En estos días escuchaba a alguien que tenía esta enfermedad o esta condición, porque es una condición, y le decía eso, cuando encuentras lo que te hace feliz, eso va a desaparecer. La mente o el subconsciente, y ahorita lo hablabas por aquí con Jessie, si estamos bien a nivel de emociones y en nuestro subconsciente podemos estar bien a nivel salud. Es que va muy de la mano. De hecho, te voy a dar un dato, ¿no? Nosotros utilizamos una aplicación para registrar los protocolos que utilizamos o que llevamos a cabo, ¿no? Las sesiones que hacemos con los clientes, y la utilizan algunos de los facilitadores de Método Integra. ¿Vale? O relativamente pocos, pero vamos. Desde el tiempo que la estamos utilizando ya tenemos más de 20.000 registros, más de 20.000 sesiones introducidas, ¿no? Pues bien, cuando trabajamos con el subconsciente y le preguntamos las memorias que hay ahí en temas de salud, en más del 50% de los casos hay memorias detrás, pues como traumas emocionales o como bloqueos emocionales. Es decir, memorias emocionales que están generando un impacto directo sobre la salud de la persona. Entonces es habitual, es muy, muy habitual que las emociones y sobre todo las memorias que se han generado por no saber gestionar nuestras emociones estén después detrás de muchas patologías y de muchos problemas en nuestro sistema inmunitario. Mira, eso está muy interesante. Yo te pregunto, ¿cómo es una cita contigo? O sea, ¿cómo es? La persona llega, se sientan así a conversar, ¿cómo es el proceso? ¿Son varias citas? ¿Cómo funciona? Pues mira, ha ido evolucionando. Inicialmente hacía las sesiones de forma presencial, en directo, ya por videoconferencia o presencialmente, y ya hace bastante tiempo que dejé de hacerlo, porque ahora todas las sesiones que he venido haciendo, hasta que he dejado de hacerlas, incluso ahora que ya no hago, pero todas las sesiones que venía haciendo eran a distancia. Es decir, conectado yo con mi cliente y haciendo la transformación yo a distancia. Antes, evidentemente, nos vemos y vemos todo lo que quiere trabajar, de qué manera pues, va a evidenciar los resultados, etcétera, etcétera, para poder enfocar correctamente el objetivo de la sesión y también por las creencias que finalmente tengan que interiorizar. Pero el trabajo es a distancia. O sea, desde cualquier parte del mundo te pueden contactar. A mí o a cualquier facilitador de Método Integra, que afortunadamente tenemos más de 3.000 facilitadores por el mundo que están haciendo sesiones a diario. Y todos los has preparado aquí. Claro. ¿Y dónde pueden encontrar esos facilitadores? Pues en nuestra página web, métodointegra.com, en el apartado de facilitadores pueden acceder a muchos de ellos, todos los que quieren estar ahí. Cuando creaste el método, ¿por qué le diste la palabra integra? Pues mira, porque lo que refleja esa palabra es varias cosas. Una, integrar la mente consciente con la subconsciente. Es decir, nosotros vamos por la vida no por donde queremos, sino por donde estamos programados con nuestro subconsciente. Con lo cual, tenemos que tener integradas ambos. Tenemos que tenerlos alineados para que nos lleve por donde nosotros queremos. Sí. Y después, por otro lado, porque integra todas las piezas, todos los elementos que hay detrás de la programación que tenemos. Yo cuando elegí ser feliz como profesión, pues me dediqué 3 años a investigar sobre la mente, subconsciente, pero full time. Como profesional de eso, ¿no? Sí. Y entendí, después de haber estudiado más de 50 técnicas que permitían llegar al subconsciente de algún modo, entendí que ninguna de ellas
hacía un abordaje integral, que ninguna de ellas realmente tocaba pues, los distintos elementos que tenemos a nivel subconsciente. Entonces, que cada una se enfocaba pues, en uno en concreto o en dos, ¿vale? Pero tenemos muchos, ¿no? De hecho, en los protocolos de método íntegra abordamos más de 60 elementos diferentes, ¿no? Más de 60 piezas que pueden estar ahí conformando ese puzzle, ese rompecabezas que tenemos a nivel de nuestro subconsciente, ¿no? Elementos como traumas emocionales, bloqueos emocionales, lealtades, acuerdos kármicos, bloqueos espirituales, emociones reprimidas, programaciones alarmistas, autosabotaje, bueno, muchas, muchísimas. Entonces, lo que busco con esa palabra es darle el significado a esa integración en los protocolos, en ese lenguaje de programación que realmente es método íntegra, pues de todos los elementos, todas las piezas que intervienen. Es interesante cuando era chiquito que soñaba ser cuando grande. Es muy chiquito. Después uno cambia, pero a veces esa conexión estuvo ahí desde chiquito. Son esas cosas graciosas. Yo cuando era muy chiquito decía que quería ser torero. Después no me gustan los toros. Para nada. Pero decía que quería serlo. Después en un momento pasó por mi... Típico, estás en la iglesia, porque mi abuela me llevaba a misa cada día que podía. Y veía el monaguillo allí y yo quería ser monaguillo. Pero no, después ahora tampoco voy a misa nunca. Y en realidad no tenía clara la vocación, no tenía claro qué es lo que quería hacer. Y bueno, y por eso después he ido cambiando en la vida con las distintas profesiones, ¿no? Me dediqué al mundo de la... Estudié ingeniería informática, me dediqué pues al mundo de la informática unos cuantos años hasta que salté al ámbito de la dirección y después me dediqué a dirigir empresas hasta que decidí ser feliz y lo abandoné eso para ayudar a las personas a ser felices. Pero mira que me hiciste recordar algo de mi historia y es que pasé también por distintas etapas y creo que nada está aislado. Ser monaguillo es servir a los demás, estás sirviendo. La ingeniería te da la estructura que necesitas para crear un método. Claro. Y dirigir empresas, pues para ahora estar dirigiendo lo que el método integra. Si le fueras a hablar a ese niño de tu pasado, ¿qué le dirías? Pues que haga lo mismo que hizo. O sea, para mí una cosa importante es que tenemos que vivir nuestra vida en coherencia y tenemos que llegar al último día de nuestra vida mirando atrás y diciendo, ¿qué harías si volvieras a vivir? Lo mismo, ¿no? O sea, todo lo que hemos vivido no es por casualidad. Todas las experiencias que hemos vivido nos han aportado algo para que después podamos, en el momento en el que estamos, seguir avanzando y poder dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Uno decía... Yo, pues, no sé, en su momento estudié ingeniería informática, base de administración de empresas, me dediqué muchos años a todo eso. Claro, llegó un momento en mi vida y yo, ¿por qué estoy haciendo todo esto? No me llena, no me satisface. Sí. Pero claro, no habría podido hacer lo que he hecho con método íntegra y lo que sigo haciendo si no tuviera ese bagaje previo, si no tuviera esos conocimientos y esas experiencias, ¿no? Entonces, ¿qué le diría a ese niño? Hombre, sí, ojalá hubiera conocido yo la mente y el subconsciente y cómo reprogramarlo de forma fácil cuando era pequeñito. Pero si no le podemos dar esa información a nuestro yo cuando era pequeñito, pues disfruta de la vida, ya no igual que lo has hecho. No quedarnos en el claro. Pasado. ¿Sabes qué? Y quiero aprovechar a invitar a los que nos están viendo para que visiten tu canal. Hay algo muy interesante y es que tú generas contenido para redes sociales. Ayer estuve viendo tu canal de YouTube y tienes mucho contenido por allá. Y me parece muy interesante que no solo te quedes, pues además de hacer consultas presenciales, pero no solo estar virtuales, no solo estar en la cita o en la interacción con el paciente, sino también ir a otras plataformas que nos permiten mayor difusión. ¿Por qué eliges comunicar y por qué una plataforma como YouTube? Pues mira, por dos razones importantes. Una, porque dentro de mis inquietudes y las de método íntegra está la ayuda a cuantas más personas mejor. Y eso pasa porque tengamos una serie de proyectos sociales que ayuden a generar ese impacto de transformación en las personas allá donde estén o con los recursos que tengan, ¿no? Por eso, pues de ahí el programa Transfórmate, que llena una parte de lo que hacemos en redes sociales. Es un programa que va guiando en la transformación día a día a las personas de una forma pues muy, muy rápida y muy fácil. Y por otro lado, porque lo que buscamos es generar un cambio en el mundo, y ese cambio en el mundo lo vamos a tener a través de empoderar a las personas y ayudar a que tomen el control de su vida, ¿no? Y de su subconsciente.
Entonces, claro, si no saben que existimos, difícilmente van a poder llegar a nosotros. Pues ahora mismo tenemos más de 3.000 facilitadores en Método Integra, pero tenemos que tener pues decenas de miles de ellos para cada vez que sea mayor el impacto, porque son nuestros facilitadores los que realmente están cambiando el mundo. O sea, si tenemos 3.000 facilitadores y cada uno de ellos hace pues X sesiones al día o a la semana, eso a lo largo del año son millones de impactos en la vida de personas. Entonces ahí es donde realmente se genera esa transformación. Entonces las redes sociales nos ayudan a que las personas sepan que pueden aprender el método Integra, que pueden aprender a tomar el control de su subconsciente, de su vida, y a través de eso también pueden ayudar a otros a cambiar sus vidas. ¿Verdad? Y ese impacto me llama mucho la atención, que ahora último hemos visto que se enfocan más en las plataformas digitales que en los medios de comunicación tradicionales. Y les cuento que aquí al lado tenemos a distintos periodistas y a lo largo de estos días me imagino que has estado con otros más. Y es que también le estás apostando a esos medios, a los medios tradicionales. ¿Qué piensas y qué consejo puedes dar también desde eso? Porque creo, no sé si es un tema de programación o que creemos que ya solo lo digital funciona. Se nos olvida de dónde viene la historia y gracias a qué funciona lo digital y cuál es la estructura. ¿Qué piensas de los nuevos tradicionales? Pues que el mundo real es el físico, no es el virtual. Por desgracia, hay muchas personas que se han quedado en lo virtual, ¿no? Y que su realidad está en lo virtual y que dicen que, claro, al entrar a lo virtual todo lo demás desaparece. Pero entonces es cuando estás desconectando de vivir el momento presente, de disfrutar de la vida y los medios virtuales forman parte de nuestra realidad. La han formado y la seguirán formando, no van a desaparecer, claro que no. Es evidente que tiene que convivir una realidad con la otra, pero tenemos que poner los pies en el suelo. Donde realmente vivimos es aquí, donde nos tocamos es estando juntos, ¿no? No a través de las pantallas. A través de las pantallas tú puedes transmitir una imagen acertada o no acertada de tu realidad. Es decir, puedes fingir, puedes intentar mostrar una realidad distinta de quién eres, y cuando realmente las personas te descubren es cuando estás presente, ¿no? Si tú y yo ahora nos estamos conociendo y estamos viendo cómo somos. A través de la pantalla podemos ver una imagen totalmente distinta y desfigurada de lo que realmente somos. Pero no nos olvidemos de que tenemos que seguir viviendo en este mundo real. Y el mundo virtual está muy bien porque ayuda a conectar personas pues en la distancia, pero no debemos renunciar a vivir. A vivir. Eso que acabas de decir, no renunciar a vivir. ¿Crees que una vida sin ese propósito, sin conectarnos con esa profesión que nos hace felices, es una vida ¿cómo la podríamos describir? Hombre, yo creo que donde realmente somos plenos y vivimos en paz y en equilibrio es cuando somos coherentes, ¿no? Cuando a nivel interior estamos pensando, sintiendo, actuando en total equilibrio, en total armonía. Entonces es nuestro subconsciente quien nos lleva a eso, ¿no? Si nosotros no estamos satisfechos con nosotros mismos y intentamos mostrar una imagen distinta de lo que somos, no estamos en armonía, no estamos en coherencia, y entonces no seremos felices nunca, ¿no? Pero la clave está en permitirnos ser nosotros mismos, en aceptarnos, en valorarnos, en sentirnos bien siendo la persona que somos, en disfrutar siendo la persona que somos y en dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento. Eso de dar lo mejor de nosotros mismos, con esto quisiera que fuéramos cerrando. Me llama mucho la atención y recuerdo a varios artistas que me han dicho, es que yo me sueño, por decirte algo, al nivel de Karol G, o me sueño, en mi caso, y te lo pongo con un programa que quizá conoces, yo me sueño haciendo un programa tipo El Hormiguero. Y entonces en estas conversaciones llegamos al punto de, es que llegar allá, llegar allá sí será posible. Cuando ahorita lo hablábamos al principio, hacemos un proceso de estos, cuando logramos reprogramarnos, podemos tener cierta, ¿cómo te dijera yo? Cierta seguridad de que vamos a llegar a eso porque queremos llegar, pues quizá. A ver, lo que tenemos la seguridad es que vamos a dar todo lo mejor de nosotros mismos para llegar. Después, el cuándo y cómo y de qué manera, pues habrá que verlo, ¿no? Pero que no habrá nada a nivel interior nuestro que nos lo impida. Es evidente que para llegar al hormiguero, pues antes tendrás que dar otros pasos intermedios. Entonces, no tenemos que estar poniendo nuestra mirada ahí arriba y diciendo, oh, como está tan lejos, es imposible. No. Para subir una escalera hay que dar pasos, ¿no? Y subir cada uno de los peldaños. Tenemos que marcarnos las metas a corto, medio y largo plazo y dar lo mejor de nosotros mismos sin que nada nos lo impida, sin que nosotros mismos no nos pongamos ahí
palos en las ruedas para poder ir subiendo, para poder avanzar. Entonces, muchas veces el hecho de mirar al fondo nos desvirtúa totalmente y nos desmotiva. Pero la cuestión no es llegar al fondo. O sea, la cuestión es avanzar disfrutando del proceso en cada uno de los pasos que estés dando. Porque para llegar al hormiguero, Pablo Motos tuvo que disfrutar mucho haciendo todo lo que hacía. Porque si no daba lo mejor de sí mismo en cada uno de esos programas en los que él fue pasando, no llegaría nunca al hormiguero. Entonces, claro, tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos en cada instante en el que nosotros disfrutar el proceso es una buena frase, porque sí, siempre nos concentramos en la meta, llegamos a la meta después, y entonces esto fue todo. Se nos acaba la motivación si lo vivimos de esa forma. El proceso, entonces, vamos a una sesión contigo, hacemos todo el proceso de Integra, todo el método de Integra. ¿Depende también de nosotros o es más un trabajo desde ustedes? ¿Cómo actúa la persona en sí? ¿Qué tengo que hacer? O sea, yo llego allá y ¿qué hago? Pues hay dos partes. Una es la parte de la transformación en sí misma. En esa parte tú no tienes que hacer nada. De hecho, si te decía que podemos hacer la transformación a distancia, conectando como representante tuyo y yo haciendo la transformación en ti, pero a través mío, que suena muy raro, pero que es algo que es fácil y se puede hacer. Pues en lo que es la transformación en sí, pues tú puedes seguir haciendo tu vida. Después, si tu subconsciente dice que hay alguna tarea que tú tienes que realizar posteriormente, por ejemplo, regrabar las creencias que se graban, pues eso sí que lo tienes que hacer. Entonces, tu subconsciente nos va a decir en todo momento lo que tenemos que transformar, es decir, las memorias que tenemos que liberar, las creencias que realmente debemos interiorizar, y si hay que hacer tareas posteriormente, pues las tareas que tenemos que hacer. En ocasiones, cuando se libera un bloqueo emocional, pues queda pendiente de liberar alguna parte para acabarlo de liberar en otro momento. Pues el subconsciente lo dice y lo tendrás que hacer posteriormente, ¿no? Pero lo más común es esto, el tema de la regrabación de creencias, que en ocasiones hay que hacer. ¿Y más o menos cuánto dura el proceso? Un proceso, si lo hacemos a distancia como representante, es una sesión de unas 3 horas aproximadamente. Okay. Si se hace presencialmente, pues eso puede ser tranquilamente el doble. Es decir, puede ser varias sesiones de 1 hora y media, 2 horas, y que en función de las memorias que aparezcan en la identificación que tu subconsciente nos hace, entonces puede ser más o puede ser menos. Pero por eso yo, desde hace ya varios años, decidí que no hacía ninguna sesión de forma presencial, porque lo que busco es optimizar el tiempo, ¿no? Claro. Y claro, haciendo la distancia, le aseguro de que todo el protocolo lo hago en una sesión. Me dura 3 horas, me dure 4, me dure 2, pero que lo hago en una sesión. ¿Y en ti lo aplicaste o alguien más lo aplicó en ti? Yo en realidad soy fruto de toda la experimentación que yo fui haciendo. Es decir, cuando llegó a mí la transformación no existía Método Integra. Método Integra pues, fue creándose en base a todo lo que iba investigando durante todos esos años, ¿no? Y de hecho pues continúa todavía en evolución. Buenísimo. ¿Hay alguna forma, me imagino pues que en el sitio web, pero si quieren profundizar más sobre el tema, quizá no para certificar, ¿se dice certificarse? Sí, No para certificarse, sino por curiosidad y porque quieren aprender más de estos temas, todo eso lo pueden encontrar en tus redes sociales, sitio web, en todas partes. Sí, por supuesto, en la página web metodointegra.com o en las redes sociales, tanto por Ricardo e Iris como por Método Integra, pueden encontrar toda la información. Última pregunta para que cerremos ya con esta entrevista. ¿Podemos mostrar algún ejercicio o podemos proponerles algo para que hagan desde sus casas a todos esos artistas o personas del entretenimiento que nos están viendo? Pues lo más sencillo es, y el primer paso, evidentemente, que tenemos que dar, es saber comunicarnos con el subconsciente para obtener respuestas. Y para eso utilizamos el test muscular, que es la capacidad que tenemos de leer a través de nuestros músculos la respuesta que nuestro subconsciente nos da. Lo mismo que con el polígrafo, pero se miden allí una serie de respuestas fisiológicas adicionales a la respuesta muscular, pero que es algo que podemos hacer todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nuestro subconsciente recibe un estímulo, se genera una respuesta por parte suya de un impulso electromagnético que recorre todo nuestro cuerpo y que puede generar 2 tipos de reacciones en función de si hay coherencia o no hay coherencia en nosotros. Si hay coherencia, por lo general genera tensión muscular, fuerza. En cambio, cuando no hay coherencia, genera debilidad. Entonces, si nosotros sabemos leer
en cualquier músculo esa diferencia entre esa tensión o esa debilidad muscular, entonces ya sabemos preguntarle a su paciente. Entonces, si quieres nos ponemos en pie y te enseño el test muscular más sencillo de todos. Sí. Nos vemos. ¿Sí? Tenemos compañía detrás de cámaras, Genial. asistente y todo. Entonces, estando así, si no haces nada, tu cuerpo se mantiene así en posición vertical. Y si yo, por ejemplo, digo, me llamo Ricardo, mi cuerpo se va hacia adelante. Y si hago lo mismo y digo, me llamo María, mi cuerpo se va hacia atrás. Y mi respuesta sí es un desplazamiento hacia adelante y la respuesta no es un desplazamiento hacia atrás. Prueba tú. Prueba con tu nombre y prueba con otro nombre. Y no lo hago. Tú no hagas nada, tú simplemente te quedas ahí en posición vertical y a ver qué pasa. Me llaman a María. Sí, espera. A ver. Cierra los ojos. No, dilo con tu nombre. Di, me llamo Ana María y a ver qué pasa. Me llaman a María. Ay, no. Y te está llevando hacia adelante. Perfecto, vuelves a la posición de equilibrio. Y ahora di, me llamo Ricardo. Me llamo Ricardo. Y no te estás moviendo, ¿no? Te has llevado ligeramente hacia atrás. Me siento como tambaleando para todas partes. Vale, puede ser una respuesta. Lo importante es diferenciar la respuesta sí de la respuesta no. Entonces, en tu caso, la respuesta sí ha sido ese desplazamiento hacia adelante. Y la respuesta no, pues ha sido un pequeño movimiento, quizá hacia un lado y hacia otro. Entonces, a través de esto, ya tenemos la capacidad de preguntar al subconsciente de todo, ¿no? Pues cuando ya sabes diferenciar el sí y el no, y ya sabes después lo que tienes que preguntar, pues, por ejemplo, ¿no? Tú pues quieres llegar a ser pues un Pablo Motos y tener un hormiguero, ¿no? Pues genial, puedes preguntarle a tu subconsciente si tienes un trauma emocional que te lo impide. Pregunta, simplemente está. Ay, pregunta así. Yo te digo la pregunta y tú observas la respuesta. Venga, ¿tienes algún trauma emocional que te impida pues llegar a ser un Pablo Motos? Pero la fuerza del empujón que siento así realmente de presión. Bueno, yo me entonces ya no, pero yo creo que Pablo me empuje hacia atrás. Pues hay un trauma emocional que hay que liberar. Me ficha, tengo que pedir consulta. Si mantienes el trauma, pues muy probablemente te esté condicionando para poder dar lo mejor de ti mismo en esa subida de todas las escaleras que tienes que dar, ¿no? De todos los peldaños. Está bastante interesante. Entonces, desde sus canales pueden hacer este ejercicio y así, corrígeme si lo que voy a decir no está bien. Sí. Es conectarnos con nuestra esencia, es un poco desconectarse del exterior para reconectarnos con nosotros mismos. Bueno, esta es la primera parte en la que aprendemos a comunicarnos con el subconsciente y obtener respuestas. Después está la segunda parte, que es en función de las respuestas que obtenemos, sabiendo lo que tenemos que preguntar, pues cómo deshacernos de las memorias que están ahí. Es decir, ahora mismo tú sabes que tienes un trauma. No sabemos ni de dónde viene, no nos importa, pero tenemos que liberarlo. Y lo mismo podríamos preguntar con todo el resto de elementos, de memorias, que tu subconsciente puede tener y que te está impidiendo pues alcanzar esa meta que te estás planteando. Y lo mismo con las creencias, ¿no? Las creencias que, pues posiblemente tengas algunas creencias que te impiden realmente conseguirlo, porque por la razón que sea, pues tienes una programación que puede ser limitante y que después la tenemos que reprogramar. Tenemos que poner una programación que te lleve a explotar, ¿no? A dar lo mejor de ti mismo, a sentirte plena haciendo lo que haces, a confiar totalmente en lo que realmente pues estás buscando en la vida y a atraer a tu vida oportunidades de todo tipo para poder realmente crecer, ¿no? Y personas y todo que sea alineado con el resultado que buscas. Quedé, la verdad, impresionada. Hoy aprendimos algo nuevo. ¿Sabes qué? Quiero que cerremos con esto y hagamos un breve resumen porque dijiste algo muy bonito al final y es atraer lo que queremos a nuestra vida. Entonces, lo voy a decir y me corriges si me equivoco en algo y me complementas, Sabrina. Nosotros podemos reprogramar nuestras creencias, todo lo que hemos de pronto aprendido que quizá nos está bloqueando en nuestra vida y podemos decidir ser felices desde lo que nos apasiona y desde lo que hay adentro. ¿Dónde queda el subconsciente? Aprovecho y digo eso. Yo siempre me señalo acá, pero quizás aquí no sé. Está en todas partes. Está ahí. Está en todas partes. Es conectarnos con esa vocecita que está adentro, porque no sé si conoces la palabra corazonada. Sí.
Esa corazonada puede ser ese subconsciente, ¿cierto? Por supuesto. Entonces es volvernos a conectar con eso. Es posible si soñamos con o ser el cantante más famoso o simplemente vivir de nuestra música o ser actor o ser actriz o ser director, lo que deseemos, lo podemos lograr si tumbamos de pronto todo eso que nos está estorbando, que no nos deja ver, ¿cierto? Efectivamente, así es. Y la clave está en nosotros, no está fuera. Es decir, no es el mundo, sino que somos nosotros los que realmente nos estamos poniendo esas limitaciones. Perfecto. Entonces, Ricardo, recuérdales por última vez tus redes sociales, donde te pueden encontrar. Les recomiendo, de verdad, el canal de YouTube, porque hay mucha información, son videos cortos, la gran mayoría, entonces son buenos para ver. ¿Recomiendas? Pues nada, en nuestras redes sociales, lo primero, la página web, métodointegra.com, y después todas las redes sociales como Ricardo Eiriz o como Método Integra. Y a partir de ahí, pues la información la encuentran fácil y rápido. Muchísimas gracias, ya saben, entonces que nos vemos en todas las redes sociales como Anita en Sintonía. Bueno, ya seguirán recibiendo mucha más información y cuando quieras, bienvenido por acá. Vamos a ver después de que me reprograme cómo salgo. Las invitaré a Hormiguero, a ti también, primera invitada. Han pasado varios días después de que se grabó la entrevista y no la había publicado porque me llamó tanto la atención y me tumbó tantos prejuicios que quise informarme más. Quise ver si esto realmente funcionaba o no funcionaba, ver si se podía aplicar a los artistas o no, entender realmente qué había detrás. Y ahí fue que me di cuenta de muchas cosas. Efectivamente, no tiene nada que ver con constelaciones familiares, como lo mencionamos en la entrevista, no tiene nada que ver con brujería o con tarot, no tiene nada que ver incluso con programación neurolingüística. Son muchos prejuicios que pueden surgir en torno a esto. Todas las personas que vi al día siguiente de la entrevista en una conferencia de Ricardo eran o terapeutas, o psicólogos, o psiquiatras, o bioenergéticos, personas que finalmente trabajan con temas de salud. Y me llamó mucho la atención primero ver que la gran mayoría de personas son personas mayores y lo segundo es ver que todos están muy dedicados a temas de salud. Y entonces ahí dije, ¿y los artistas? ¿En dónde estamos los artistas? Tenía dos opciones. Una, tomar una cita con Ricardo para tratar no solo el asunto que vimos en la entrevista relacionado con mi deseo de tener un programa como El Hormiguero y además una fobia que tengo desde muy chiquita y distintos temas que quiero trabajar en mí. O la otra opción era estudiar cómo se aplicaba el método y empezarlo a implementar en la industria del entretenimiento y en los artistas. Y entonces ahí me di cuenta que a mí esto siempre me ha llamado mucho la atención, el tema de trabajar con nuestro subconsciente, con nuestra cabecita, con nuestro cerebro, con nuestro corazón, el poder ayudar a tantos artistas y a tantas personas que de pronto están pasando o han pasado situaciones muy similares o cercanas a las que yo he vivido o amigos míos, artistas han vivido. Sé lo difícil que es a veces tomar la decisión y la determinación de dedicarse al arte. Sé todos los problemas que nos podemos encontrar alrededor. Sé que a veces una enfermedad nos puede bloquear, sé que a veces un miedo o una fobia nos puede bloquear, entonces hay muchas cosas que me di cuenta que podía hacer combinando lo que aprendí con este método y todo mi conocimiento por mi profesión y por todo lo que he estudiado en torno a la industria del entretenimiento. Así que sí, decidí estudiarlo. Los cambios no son solo los que se ven a nivel físico, no sé si se alcanza a notar mucho, pero bueno, cambié el tono del cabello versus cómo estaba en la entrevista. Cumplí años también después de la entrevista y siento que mi vida ha dado muchas vueltas después de que empecé a comunicarme conmigo. Ya cuando tengo una pregunta o no sé cómo resolver una situación, de inmediato le pregunto a mi subconsciente y todas las respuestas las tengo ahí, de una forma muy sencilla, de una forma muy clara. Y lo he visto en mi mamá y lo he visto en mi hermana y bueno, la idea es que esto le empiece a servir a todos los artistas y a todas las personas dedicadas a la industria del entretenimiento, porque esto lo necesitamos todos. Incluso hablo de un tema puntual del que después abordaremos más, y es que los actores cuando encarnan a otro personaje muchas veces o les cuesta llegar a eso o después soltar el personaje es una misión muy complicada. Y gracias a todo esto lo podemos hacer de una forma más sencilla y más linda. Vamos a ir sacando poco a poco distintos videos relacionados con el tema, no solo aquí, sino también en el canal de Gold City.
porque por allá, además de hablar de eventos y el entretenimiento, vamos a crear un espacio en el que te voy a estar compartiendo cómo podemos aplicar toda esta técnica, todo este método a nuestras vidas. Finalmente hay un nombre muy bonito que se me ocurrió en los últimos días, y es que hay coach vocal, hay coach actoral, hay coach, por ejemplo, en la voz. Pero donde hay un coach del entretenimiento. Además de ser una showwoman, ahora el nuevo título es coach del entretenimiento. Quiero ayudarte a ti como artista a que conectes más con tu público, pero primero, antes de conectar con el público, que conectes contigo. Y hay algo muy interesante, y es que esto también se le puede aplicar a productos del entretenimiento, a empresas del entretenimiento, a shows, a conciertos. Entonces la idea es que aprendamos y logremos comunicar todo de la forma correcta. Eso lo vamos a entender poco a poco, porque sé que es demasiada información y sé que después de la entrevista uno queda medio, ¿what? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo funciona? Bueno, lo vamos a entender poco a poco. Por ahora te doy la bienvenida, porque sé que lo que viene de aquí en adelante es muy interesante. Si a mí me cambió tanto la vida en cuestión de días, espero que a ti también te cambie un montón. Nos vemos. Antes de que te vayas, te recomiendo este video que lo elegí especialmente para ti. Aquí te dejo los 2 botones de suscripción, el de mi canal y el de Goal City, para que estés conectada con los distintos contenidos.